Secretario de Estado. Pasamos al siguiente grupo de preguntas, también que formula la senadora doña María Isabel Mora Grande. Se agrupan dos de ellas. La primera sobre si las madres reciben visitas por parte de los menores que han salido de prisión por haber cumplido 3 años cuando están en libertad, con indicación de la frecuencia. Y la otra sobre si considera la Administración Penitenciaria que la práctica de programar las comunicaciones entre las personas presas y sus familiares menores de edad es compatible con el superior interés del menor. Para su formulación tiene la palabra la señora Mora Grande. Gracias, señor presidente. Le he mantenido estas preguntas porque, por un lado, me llamaba bastante la atención que no se tenga constancia o no se registre el número de hijos que tienen padres y madres dentro de prisión de las personas presas, que no se registran. Porque este dato es bastante importante, teniendo en cuenta que las relaciones con las familias y el mantenimiento de los vínculos familiares es muy importante para la reinserción. Aparte porque son muchos los menores que están dentro de prisión actualmente, son 83 creo recordar, y en algún momento van a salir dentro de prisión y es interesante ver cómo se mantiene esa relación y ahí creo que hay problemas y que tenemos que mejorar. Y le he mantenido la otra que está relacionada con esta porque yo preguntaba, estoy muy interesada en cómo es la práctica de las comunicaciones de personas presas con sus familiares menores, que creo que no es compatible ni con lo que viene en el reglamento penitenciario ni con el Código Civil, que sí establece específicamente las comunicaciones de los hijos menores con los padres, madres y padres presos. Me gustaría escucharle el análisis sobre esto, sobre todo si es compatible la forma de realización, aparte de los horarios programados fuera o no del horario escolar, que ya le adelanto que no están fuera del horario escolar en muchos casos, y la forma de realizarse las visitas si son compatibles con el interés superior del menor. Gracias. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Muchas gracias, señor presidente. No he entendido muy bien lo que me planteaba anteriormente, a qué se refería en concreto con el que no se registraban los datos de los hijos que están en prisión. Los que están fuera. Los hijos de internos. Los hijos de presos y presas mayores de 3 años que están fuera de prisión. Y usted lo que plantea es que se lleve un registro de esos datos. Claro, instituciones penitenciarias no saben cuántos hijos tienen los presos y presas. Ya, pero, a ver, es que entramos... usted sabe que por la doctrina existente y por la legislación propia, la Administración no tiene derecho a exigirle al interno más datos que los estrictamente regulados en la ley y aquellos que él quiera aportar. No se le puede exigir que aporte más datos. Sabe que en cualquier ficha de cualquier interno aparecen los datos obligatorios y aquellos que quiere manifestar el interno porque considera que son de su interés y se recogen. Si usted lo que me plantea es que se exija que esos datos deban ser aportados y que habría que hacer una reforma de la legislación y supondría un restar derechos, o sea, obligarle a realizar una transparencia propia que en este momento la ley no le exige. Por esa razón no aparece ese registro, porque no se le obliga a mostrar su intimidad o aquellos datos que están dentro de su ámbito de protección, que la pena no le obliga a aportar, por la razón que considere oportuno, entre otras cosas porque no quiera que exista un registro donde se pueda suponer algún tipo de discriminación o a un menor que se podría haber afectado. En cualquier caso, sí le digo, hace poco hemos tenido en España la presencia del Comité de Prevención de la Tortura, en el que uno de los elementos que ha valorado positivamente es el sistema que tiene el sistema penitenciario español, valga la redundancia, en cuanto a la atención de hijos de internos hasta la edad de 3 años. Y se valoraba positivamente en comparación con otros países que al parecer no lo tienen igual de resuelto que lo tenemos en España. En otras cosas no le ha parecido igual de bien nuestro sistema, pero en ese caso se ha valorado positivamente. Él sabe que hay un elevado número de visitas que se celebran
fundamentalmente en el fin de semana, precisamente para que no se produzca la coincidencia con el horario escolar del menor y para que no se produzca alargando la jornada de actividad básica del menor fuera del horario escolar en los días entre semana. En concreto, son aproximadamente 900 visitantes junto a la entrada y salida de paquetes, las comunicaciones de abogados, además de la importante y relevante presencia de ONG, la que determina el establecimiento de un horario de comunicaciones especial distinto a los previstos en los fines de semana. En las comunicaciones entre semana que se solicitan por los internos que tienen hijos menores, se establece de lunes a viernes 2 turnos. Uno de 4 a 5 y media de la tarde, fuera de horario escolar normal, y otro de 6 y media a 8 de la tarde, en el que en los 2 casos se tiene que acreditar que no supone un perjuicio, un problema para el niño. Y, insisto, se prima y se trata de facilitar que siempre sea en los fines de semana, priorizándolo sobre cualquier otra visita, las comunicaciones entre un interno, una interna y un hijo menor que quiera comunicar con ella. El funcionamiento de estas comunicaciones se valora también, y la verdad que he pedido incidentes que se hayan producido en los últimos años y son francamente pocos. Se puede habilitar un turno adicional en la jornada del sábado para celebrar aquellas comunicaciones familiares con menores escolarizados que acrediten imposibilidad de acudir en algunos de los turnos establecidos o en el turno de la mañana, y se trata de hacer en un entorno en el que la comunicación efectivamente tenga el carácter que se supone a una relación padre o madre-hijo que el que se trata de extender. Gracias, señor secretario de Estado. Señora Mora, por la réplica. Bien, respecto a lo del registro, en realidad esos datos los tienen. O sea, no es que no los tengan. Ustedes sí tienen los datos, instituciones penitenciarias sí tienen los datos de los hijos, en el 99% de los casos. Y yo he tenido, en mi profesión anterior, he tenido la posibilidad de ver cientos y cientos de expedientes penitenciarios de los internos y consta. Consta porque hay una ficha del trabajador social donde consta la situación familiar y constan los hijos, las circunstancias de los hijos, edad, situación, todo. O sea, esos datos están. Otra cuestión es que ustedes no tengan digamos, un registro específico que analice la situación de los menores, pero los datos sí los tienen, los tienen todos. Y creo que es muy interesante que eso lo puedan reflejar, volcar en una base de datos, digamos, para poderlo analizar, para poder analizar las relaciones de comunicaciones de padres y madres con los hijos, ¿sabes? Respecto a los horarios de la visita de los menores, me refiero, claro, mi pregunta iba dirigida a menores mayores de 3 años, obviamente, y esta pregunta se la hacía porque específicamente de la prisión de Sevilla 1. Sé que lo que le voy a contar pasa en otras prisiones, porque la última vez que estuve en Sevilla 1 me habían denunciado colectivos sociales que las comunicaciones de los menores se estaban realizando en horario escolar, y yo lo pude comprobar preguntándole al director. Ahora el director es diferente y pude comprobar que era cierto lo que me estaban diciendo. En concreto, actualmente los vis a vis de convivencia, y le voy a entregar la hoja de solicitud de comunicaciones especiales de Sevilla 1, la actual que se entrega, para que la vea, para que vea que es cierto lo que le estoy diciendo. Los vis a vis de convivencia, es decir, que son las que en personas realizan los menores con sus padres, son de viernes, siempre los viernes de 10 a 1, es decir, en horario escolar los viernes. Y los vis a vis familiares sí que son en turnos de lunes a viernes, de 4 a 5 y media, de 6 y media a 8, ¿vale? Esa posibilidad existe. Sí es cierto que el primer turno, si te toca el primer turno a las 4, teniendo en cuenta que hay que estar 1 hora antes de la entrada en el centro, por las normas de funcionamiento de los centros penitenciarios para las visitas, y que las comunicaciones de los servicios públicos, los centros penitenciarios son bastante precarios y en muchos centros penitenciarios no hay, es posible que esto no coincida. De hecho, muchos familiares lo manifiestan, que en el turno de las 4 no les da tiempo de llegar después de la jornada laboral, la jornada del cole de los niños. Entonces, aquí hay un problema. Y también se especifica, y esto pasa muchísimas veces, que en caso de que se completen los turnos
en horario de tarde, los turnos se van a realizar los vis-a-vis por la mañana, los martes, miércoles y jueves de 11 a 12 y media, es decir, también en horario escolar. Se lo voy a dar para que lo vea, porque esto pasa muy a menudo y los de convivencia siempre son por la mañana y los viernes. Esto es un problema porque limita muchísimo la relación de los niños con sus padres, porque es que al final el familiar que está fuera tiene que elegir entre que el menor vaya al cole o vaya a ver a su mamá. Y cuando tenemos a niños, son muchos que después de 3 años han vivido en el día a día dentro de prisión con la madre y salen, el pasar por esto es durísimo, las comunicaciones además en locutorio, créame, son en algunos centros penitenciarios en unas condiciones que no son dignas para los menores, no es un entorno adecuado para el menor, están muy deteriorados, no hay ninguna intimidad ninguna, con unas mamparas y unos sitios que casi las sillas, algunas están ancladas, medio destrozadas, o sea, existen algunos centros penitenciarios muy deteriorados, el de Sevilla 1 en concreto, no son condiciones para que los menores vean así a sus padres, a su padre o a su madre, y además que el reglamento penitenciario, la Ley Orgánica General Penitenciaria, que tiene 40 años, lo dice claramente, que las relaciones de las visitas con los menores de 10 años tienen que hacerse sin restricciones de ningún tipo, con frecuencia, intimidad y duración y horario que se ajusta a la organización obviamente del centro, pero que se hacen sin restricción, y esto en realidad no pasa así en la realidad. Y el Código Civil dice expresamente que estas visitas además tienen que hacerse fuera del horario escolar. Le traslado esta denuncia, en la práctica no se produce como se debiera hacer, esto hay que analizarlo prisión por prisión, cómo se están produciendo estas comunicaciones, porque creo que aquí hay mucho que mejorar, no solo, y además para cumplir la Ley General Penitenciaria, es que es muy importante para la reinserción y sobre todo por el derecho de los menores, que en este caso en la práctica no se cumple. Muchas gracias, señora Boda. Señor secretario de Estado. Muchas gracias, presidente. Señora Mora, voy a recibir ese documento encantado, se lo agradezco además. Tengo que decirle que para la elaboración de esta respuesta se ha hecho una comprobación de todos los centros penitenciarios, el funcionamiento con el que se realizan esas comunicaciones y esa relación entre hijos y padres internos en todos los centros. No le puedo decir que no existe una excepción, pero también te voy a pedir que no plantee la excepción como la norma. Usted sabe como yo que afortunadamente disfrutamos, tenemos un régimen y unas condiciones penitenciarias que están por encima de la media y que están en unas condiciones razonablemente adecuadas, que tenemos la obligación de velar porque mejoren cada día y que si se produce alguna disfunción en algún centro lo podamos corregir, pero sí decirle que afortunadamente tanto en los casos de menores que conviven con sus padres hasta los 3 años, con sus madres hasta los 3 años en un centro penitenciario, las condiciones son positivas, y en la relación, en el mantenimiento del vínculo entre el menor y su padre o su madre interna, pues también se está haciendo un esfuerzo para que se pueda mantener en las mejores condiciones. Si existe alguna excepción, abordémosla y tratemos de corregirlo. Pero tratemos también de encontrar una explicación, que la que usted me da, yo me comprometo a trasladarle la respuesta que me den desde el centro de Sevilla 1 a por qué se establece en ese horario que usted me indica, que no dudo que será así, pero le aseguro que estamos hablando de la excepción y no de la norma, que creo que compartimos también, que es la de tratar de primero cumplir la ley y segundo que esa ley tiene como objetivo el mantener en unas condiciones óptimas la actividad y la formación del menor. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Pasamos al siguiente grupo de preguntas. También